tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí en su casa y porque Él es un Dios perdonador. Él es un Dios bueno, es un Dios que nos ama y por su misericordia pues no hemos sido consumidos y podemos decir como Samuel Ebenezer: hasta aquí nos ayudó Jehová. Mañana no sabemos, pero hoy aquí estamos, hermano, y es motivo de agradecer a Dios, de gozarnos. No sé usted, pues yo estoy contento. ¿Está contento, hermano? Yo estoy contento porque el día de un día como hoy, hermanos, hace un año, un viernes 17 de marzo del 2023, en Villas de Santiago, ahí en Villas, ¿verdad? Me casé con mi esposa. Yo estoy cumpliendo apenas, mire, número 1. Un año en que mi esposa está cargando con esta cruz, ¿verdad? Un año en que me casé con mi esposa hoy. Nos casamos un viernes 17 por el civil en Santiago y luego el sábado 18 ahí en Montebrón, los hermanos que fueron. Mañana cumplimos un año por la iglesia, pero civil, hablando de leyes humanamente, hoy cumplimos un año de casado y yo estoy bien gozoso, bien contento porque me ha aguantado, hermano, todo este año y espero que me siga aguantando los demás. No sé qué era, hermano. Yo amo a mi esposa, yo quiero lo mejor para ella y dice la Biblia que debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor sacrificial, ¿verdad? Entonces yo estoy contento por eso, hermanos, y también porque estoy aquí en la iglesia. Y vamos a abrir la Biblia allí en segundo libro de Samuel. No segunda carta, porque no es carta, es libro. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11, hermanos. Ahí tuvimos nuestra lectura. Acompáñenme ahí a abrir su Biblia, si es muy amable, por favor. Vamos a leer ahí, hermanos. Nos vamos a mover un poquito, pero más nos vamos a centrar ahí. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, hermanos. Leímos todo el capítulo. Ahorita nuestro hermano Arturo nos dirigió en esta lectura y vamos a estar ahí, hermanos. Encontramos aquí, hermanos, la historia de una historia muy trágica, donde se ve involucrado, hermanos, como un villano de película, un hombre que, a pesar de ser el menor de 8 hermanos y apacentar las ovejas en el campo de su padre Isaí, Dios manda al profeta Samuel a que le unja como rey. Y dice la Biblia que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre ese hombre. Este hombre, hermanos, dice la Biblia que era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer, sí, más o menos como yo, ¿sí, hermano? Este hombre, hermanos, fue un hombre valiente y se enfrentó a un gigante de casi 3 metros de altura, 2,95, al cual nadie se quería enfrentar. Y lleno de celo, hermanos, de valor y de confianza en su Dios, le venció. Este hombre, hermanos, era nada menos ni nada más de esta historia que el rey David, del que se da testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero un día, hermanos, dice la Biblia en el versículo número 2 del capítulo 11, dice: y sucedió un día, hermanos, malo que vino a la vida de David. No hizo lo que Dios quería e hizo lo que él quiso. Y como consecuencia, mis hermanos, habría pérdida, profunda tristeza, y el mal se levantaría de su misma casa, matándose hijos unos a otros, Absalón persiguiendo a su padre para adquirir el reino, Amnón violando a su hermana Tamar fingiéndose enfermo, y Absalón, una vez sabiendo esto, le mató. Y todo eso, hermanos, aconteció un día. En esta hora, hermanos, quisiera compartirle la dicha del perdón. Vamos a ver, como hemos leído y algunos ya saben esta historia, y vamos a ver la dicha del perdón. Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias te doy, Padre, porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso y en tu gracia, Señor, en tu amor nos permites estar aquí de pie. Señor, quiero pedirte que una vez más, como por la mañana, hoy también en la tarde, al abrirse la Biblia, nos hables por medio de ella, que seas con cada hermano aquí presente. Tú sabes sus necesidades, sabes con lo que vienen cargando, Señor, sabes lo que piensan. Cautiva sus corazones a tu palabra y ayúdanos a confortarnos en ella. Ruego especialmente también por nuestra hermana Nelly, su madre
ha partido, dale el consuelo, la fortaleza y la resignación que ella necesita con su familia, y provee, Señor, lo que necesitan. Les pongo en tus manos y doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dice el versículo 1, hermanos, ahí en su Biblia: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, el capitán, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Toda esta catástrofe, hermanos, de esta historia sucedió un día que el rey David, hermanos, no cumplió con su deber o su responsabilidad, pues era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Pero David, dice la Biblia, hermanos, que se quedó en Jerusalén. David no estaba donde debería de estar, no estaba haciendo lo que debería de hacer. Mandó a Joab, mandó a sus siervos, mandó a Israel, mandó al ejército, pero él se quedó en Jerusalén, sin saber que ese día, hermanos, pasaría lo que nunca pensó, lo que nunca imaginó, lo que nunca él planeó en su vida, hermanos, que la cambiaría por completo el resto de su existencia. A tal grado, hermanos, que si David pudiera borrar ese día del calendario para no haberlo vivido jamás, lo haría, pero ya no se podía. Cuando no hacemos, hermanos, lo que Dios nos ha mandado hacer y no estamos en el centro de su voluntad, habrá lágrimas, habrá tristezas, habrá quebrantos de corazón. David, hermanos, dice la Biblia que debería de estar en la punta del tren allá en la guerra, y despachó a todos, hermanos, y él se quedó en su palacio real, se quedó cómodo. Y dice la Biblia en el versículo 2, hermanos, mire la condición de David. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David. ¿De dónde se levantó? De su lecho, estaba acostado, y se paseaba sobre el terrado de la casa de real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa o era muy hermosa. Era muy hermosa. Vino el día malo, hermanos, y David no se puso, en la mañana vimos algo, vino el día malo en la vida de David, y ese día él, hermanos, no se puso toda la armadura de Dios. No tomó el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del maligno. El maligno tiró y dio al blanco de su corazón con el dardo de fuego de la inmoralidad, el adulterio, el homicidio y la muerte. El dardo, hermanos, dio en el blanco de la mujer de su prójimo llamado Urías Eteo. Ciertamente el día malo, hermanos, vendrá su vida y vendrá la mía, mas sin embargo, gracias a Dios por su palabra, que en ese día podemos ponernos toda la armadura, no la mitad o 3/4, y poder estar firmes para poder resistir a esos dardos de fuego del maligno. El diablo, hermanos, no tira a los pies, no tira la mano, él va a tirar al corazón, va a tirar a su cabeza. ¿Por qué? Porque quiere hacernos caer. Su lema es matar, robar y destruir. Y ciertamente si no dio el blanco, lo volverá a intentar y lo volverá a intentar. Él, hermanos, hemos escuchado una predicación, dice: imitad al diablo, él no se da por vencido, él es más perseverante que muchos cristianos, hermanos. Sabe que está derrotado y ahí está todos los días como cuchillo de palo, hermano. El día malo llegó, hermanos, para la vida de David. Y ciertamente un día malo, hermanos, llegará a nuestras vidas. Llegará esa mala noticia, llegará la información de esa enfermedad, de ese problema, de esa tribulación que no esperamos. Pero si tenemos la armadura de Dios, podremos resistir. En el versículo 2, hermanos, ¿cómo estaba David? David dice que al caer la tarde, estaba por oscurecer, se levantó David de su lecho. Entonces, si se levantó, quiere decir que estaba acostado, mientras allá en la guerra daban su vida por él, por el reino. Dice, hermanos, que después de que David se levantó, se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y cuando él se pasaba, hermanos, dice que vio algo. Vio desde el terrado a una mujer. ¿En qué condiciones? Se estaba bañando. Y esta mujer, hermanos, no era fea, era muy hermosa. David, hermanos, estaba acostado, estaba de flojo, estaba de ocioso,
estaba desocupado, y una mente desocupada es taller de Satanás. Es por eso que Dios nos manda a trabajar en su viña, a servir. David, hermanos, vio lo que no debería de ver, pensó lo que no debería pensar, y en lugar, hermanos, de observar, y no solamente de que David vio y dijo, ay, porque la mirada sí es natural, ves, ¿verdad? Ok, vi, pero alguien dijo que cuando tú ves una mujer y volteas y la ves y la otra vez la vuelves a voltear, cuidado, porque la estás viendo, ¿verdad? La puedes ver y ok, la vi, se está bañando, pero se quedó mirando, hermano. Y cayó en la tentación. En la Biblia, hermanos, encontramos a José, que al desprenderse aquella mujer, la esposa de Potifar, de su ropa, él no se quedó, él huyó. Y era lo mismo que debería de hacer David, huir, porque estaba viendo lo que no conviene. Él vio, él codició y después la tomó. La ley del pecado. Versículo número 3, hermanos, dice la Biblia, si puede leer conmigo por favor. Envió David, lea conmigo por favor, hermanos, envió David a preguntar por aquella mujer. David, hermanos, pregunta por aquella mujer y le pasan el chisme y le dicen, aquella es Betsabé, se llama Betsabé, es hija de Eliam y aparte está casada. Su esposo se llama Urías Eteo y está en la guerra. Ok, David sabe de esta mujer, sabe la condición y dice, ok, no me importa, soy el rey y quiero estar con ella, me gusta, tráemela a mi palacio. A sabiendas, hermanos, que él estaba mal, no le importó porque el pecado le cegó y le llevó más allá donde él tal vez no pensaba llegar. David, hermanos, la despachó, se lavó las manos como Poncio Pilato, ella se fue, se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Pregunta, ¿cómo se sentiría Betsabé o qué pensaría de lo sucedido? Oye, mi esposo está en la guerra, yo aquí estoy, ¿verdad? Pero el rey me mandó a llamar e hicimos algo inmoral, hermanos, que no debería de pasar. Oye, ¿cómo se sentiría ella para purificarse de su inmundicia, de su suciedad? Porque el rey David sabía que estaba mal. Los reyes tenían, hermanos, tenían la Biblia, el Pentateuco que podían leer, y en Éxodo 20 dice que no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su asno, ni su buey, ni su burro, ni su chiva, ni su cabra, ni nada. David la codició, y no solamente la codició, sino que fue más allá y la tomó a sabiendas que él sabía que estaba mal y que esto ante los ojos de Dios era desagradable. No me importa, tráiganmela, soy el rey. Muchas veces, hermanos, como David, nos encaprichamos por obtener algo como niños chiflados, aún sabiendo que eso nos perjudicará y nos afectará tanto espiritual como emocional y físicamente, y aún así lo hacemos, y después, hermanos, lloramos y nos lamentamos como David porque perdimos el gozo de nuestra salvación. El Salmo 51, que es el contexto de este, y ahorita vamos a ir ahí, hermanos, empieza: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y empieza, hermanos, a confesar su pecado. Veamos en la mañana, estar de acuerdo con Dios. Sí, Señor, estoy mal. Sufrió las consecuencias de sus actos. David, hermanos, pensó que se había salido con la suya. Como algunas veces podemos pensar nosotros al cometer un pecado o una falta delante de los ojos de Dios, y pensar que ese pecado no nos alcanzará o no nos afectará a nosotros o a nuestros seres amados. Ya pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3, no pasa nada, me salí con la mía. No. Dice el versículo 5, hermanos, y concibió la mujer y envió a hacerlo a saber a David diciendo: estoy embarazada. Estoy encinta. David, hermanos, nunca pensó que su lujuria, su desenfreno y su rienda suelta a sus pasiones le llevaría a embarazar a Betsabé. Tal vez dijo, hermanos, como muchos, no pasará nada. ¿Qué tanto es tantito? Nadie me ve. ¿Qué tiene? Todos lo hacen, nadie se va a dar cuenta. Pero Dios sí se dio cuenta.
y ese pensamiento es peligroso. David, hermanos, nunca planeó tener una familia con Betsabé, mas sin embargo ahora tendría un hijo con ella que viviría solamente 7 días y moriría. Y de aquí en adelante vendría el juicio de Dios a su vida y a su familia por el pecado cometido. Nosotros, hermanos, como cristianos, no sabemos lo que nuestro pecado puede llegar a afectar a los demás. Es por eso que hay que pensar 1, 2 y aún 3 veces antes de fallarle a Dios. Una vez, hermano, yo escuché esto y se me quedó guardado en el corazón. Me decía, en una predicación, en una capilla en el instituto, nos dijeron, antes de pecar, antes de cometer ese pecado, me dijeron y se me quedó, dijo, piensa en Cristo crucificado. Tú vas a robar, vas a hacer eso, vas a echar una mentira. Cristo ya pagó y derramó su sangre por ese pecado y tú lo vas a volver a hacer. Haz de cuenta que le estás dando otro latigazo, otro. Dice, piensa en Cristo crucificado. Y yo una vez iba a hacer una maldad, hermanos, y pensé en Cristo. Sí, es cierto, o sea, me voy a robar esto por el pecado que Cristo murió crucificado ahí. O sea, no. Si consideráramos más a Cristo, hermanos, al tomar decisiones o al actuar, otros gallos cantaran. Se hará diferente, hermanos. Ten cuidado porque el diablo se disfraza como ángel de luz para engañarte. Del versículo número 6, hermanos, al versículo número 27, encontramos el plan macabro de David. Queriendo tapar su pecado, le llevó a otro pecado. Una mentira le llevó a otra mentira hasta que él se decidió a decir la verdad delante de Dios. En el versículo 11, hermanos, dice la Biblia, y Urías respondió a David, el arca de Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, que era lo que David quería. Fíjense qué lealtad de este Urías heteo. Dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber hasta embriagarlo. Y al salir de la tarde a dormir, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías en donde al frente, en lo más recio de la batalla, y luego retírense de él, para que sea herido y para que muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabían, fíjense, donde estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Misión cumplida. Primero, hermanos, no estaba donde debería de estar, no estaba haciendo lo que debería de ser. Codició a la mujer de su prójimo, no solamente la codició, la tomó, estuvo con ella. El pecado se fue más allá porque quedó embarazada. ¿Cómo tapo el pozo, hermano? ¿Ves cuando los gatitos hacen del baño y ves que les cargan? ¿Cómo tapo eso, hermano? ¿Qué hago? No, pues se le prende el foco, hermanos, malamente, ¿verdad? No, pues ¿sabe qué? Mando a traer Urías heteo. Oye, Urías heteo está en lo recio de la batalla y oye, el rey me manda a llamar. O sea, qué raro. Estamos peleando aquí contra Rabá, estamos conquistando con Joab, el capitán, y me manda a llamar el rey. O sea, qué raro. Bueno, y ahí viene Urías, hermanos, caminando, ¿verdad? Por el camino, ya con todos los pies entregados, a mejor con ampollas, hermano, no lo sé. Ahí viene Urías heteo, viene delante del rey. ¿Qué pasó, mi rey? Mira, desciende a tu casa, lava tus pies, échate un taco y para que descanses con tu mujer, te eches un tecito, un cafecito, se van al fundidor a caminar un rato, o ahí anduviste allá peleando como loco, arriesgando tu vida por ir por el pueblo, vente. Y Urias, o sea, ¿qué está pasando, rey? Eso se me hace raro. Ahora, yo creo, hermanos, yo, que aquellos hombres que David mandó para que le
tuvo que entrar, alguien vio, y luego mira ahí viene el cuernudo este. El rey estuvo con su mujer y lo manda a llamar. Los demás ya habían visto la cena, podían suponer, y lo manda a llamar. Y no, tan leal y tan fiel era Urías, hermano, que se fue, dice que durmió a la puerta de la casa del rey. Oye, le van y le chismean, rey, tu plan no se ha hecho, Urías no descendió a su casa para estar con su mujer. ¿Cómo le hago? Plan B, pues vamos a embriagarlo, vamos a emborracharlo un poquito, nos echamos las cervezas cristianas que son las coronitas, nos echamos ahí algo, no sé, ¿verdad? Y que se venga, y luego ya un que ya está medio Carras, medio Cuete, medio Lorenzo, órale, a ver si se va a su casa. Nada, se volvió a quedar a la puerta de la casa del rey. Oye, pues, ya le dije una, dos y, oye, pues no me está funcionando este plan. ¿Qué dijo David? Bueno, no quería hacerlo, pero el pecado lo llevó al límite. Ponme Urías en lo recio de la batalla, allá donde lo más recio, y luego cuando vean que está el ataque está lo más fuerte. Fíjense, hermano, que, o sea, retírense, el que muera solo, que lo mate. El pensamiento del rey conforme al corazón de Dios. Ok. Urías, hermano, toma la carta. Una carta, hermanos, escrita con sangre. La escribió David. Ve y dásela a Joab. Ahí va Joab. Ahí va Joab. Fíjense otra vez de regreso, hermanos. Ven, Joab, aquí está la carta. Joab, yo creo que también era Joab estos días, que pudiendo a lo mejor abrir la carta, a ver qué decía, porque todos estábamos sospechosos. Creo que no la abrió. Si me la dio sellada con su sentencia de muerte. La ley Joab, hermanos. Mejor vio Urías. No, mejor la hubieras leído, Urías, mejor. Pero tan leal era Urías que dijo, ok, si mi rey quiere a mi esposa, que la tome y muero por mi rey. Y en lo recio de la batalla, oye, qué raro que en el ejército tienen sus posiciones, las lanzas, los escudos, y yo soy acá, a lo mejor paje de armas, y me mandan allá a lo más recio, oye, pues qué raro, me manda a hablar el rey, y luego me cambian de posición, y luego en lo recio de la batalla, pero fíjese, murió con los valientes, dice con los valientes ahí. Y estando ahí, hermanos, ok, la instrucción es cuando esté en lo recio, Moy, deja a Félix que se, nada que no Félix, ¿sí? Déjalo, ¿sí? ¿Para qué, hermanos? Para que muera. El objetivo de David se cumple y murió también Urías Eteo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ok, ya pequé, me pude salir con la mía, ya se murió Urías Eteo, me hago el buen agente, ¿verdad? Yo ahora tomo a Betsabé como mi mujer. ¿Por qué? Porque está embarazada. Mas sin embargo, hermanos, pasó el tiempo, ella concibió y dio a luz, y solamente ese pequeñito, ese bebecito, yo miraba al niño, 7 días nomás lo cargó, lo vio, se enfermó y se murió. Qué triste, hermanos. ¿Cómo se desencadenó? Parece esta película, pero esta sí es verídica, es real. Y murió el pequeño. Pregunta, ¿qué culpa tenía el niño? ¿Qué culpa tenía Betsabé? ¿Qué culpa tenía Urías Eteo del corazón malo de David? El pecado, hermanos, puede afectar a otras personas. Todo, hermanos, lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas, sin embargo, hermanos, David siguió su vida como si nada hubiera pasado. Y tuvo que esperar a que Dios tomara la iniciativa y mandara al profeta Natán y hacerle ver bien lo que había hecho y que era digno de muerte. El capítulo 2, hermanos, versículo 6 y versículo 7, dice la Biblia que Dios mandó al profeta Natán, le cuenta una ilustración, una parábola, y el versículo 6 y 7, hermanos, nos dice la Biblia que al escuchar David esto, dice que se enciende su furor, se enoja, se molesta y dice, debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7, entonces dijo Natán a David, el pez por su propia boca muere. Versión Misael 2024. Le dijo,
tú eres aquel hombre. Dale. Tú eres aquel hombre. ¿Ves? Somos severos para juzgar el pecado de otros. Dice, este hizo esto, él. Dice, tú eres. No, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Eras un pastorcito de ovejas, te tomé de detrás del redil, dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl muchas veces. Versículo 2, hermano, lea conmigo por favor, dice, versículo 2, hermanos, dice, lea conmigo, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, fíjese, David responde a Natán, dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, qué bueno es Dios, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David, hermanos, será digno de muerte, mas sin embargo, hermanos, qué bueno es Dios que dice, ha remitido tu pecado, merecías morir, no vas a morir. David, hermanos, confesó y pidió perdón a Dios. Gloria a Dios, hermanos, que en el cielo hay un Dios eterno que perdona. ¿Dios la ha perdonado? Un Dios, hermanos, que da segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Un Dios, hermanos, que restaura vidas. Un Dios, hermanos, que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Un Dios, hermanos, que levanta al caído y extiende su mano misericordiosa al pecador. Un Dios, hermanos, que es padre de huérfanos y defensor de viudas. Un Dios, hermanos, que es más grande que mi culpa, que mi falta, que mi pecado, y que por su gracia y por su amor Él perdona. Dios perdona. Y no solamente perdona, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida. Ves, uno dice, yo te perdono, pero no haces algo y te sacó los trapitos al sol y te digo, ¿cuántas son 5? Pues no me perdonaste. Pues si me perdonas, pues oye, ya, se las pases. Dios no es así, hermanos. Oye, David, ya te perdoné una y otra vez, ya. Gracias a Dios, hermanos, porque Él nos perdona. Él dijo en la cruz, Padre, perdónalos. ¿Sí dijo o no dijo, hermanos? Perdónalos. Por más escandalosos o peores, hermanos, que puedan ser los pecados que David, usted o yo hayamos cometido, Dios puede y Dios quiere perdonarnos. Porque Él, hermanos, es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida como a David y lo corona de favores y misericordias. Si bien David, hermanos, sabía que era digno de muerte, también sabía que tenía un Dios perdonador que olvida el pecado. ¿Y qué no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades? Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cuántos pecados, horrores no hemos cometido en la vida, hermanos, francamente? Y que si Dios, Dios es un Dios justo, y si apelamos a su justicia, lo justo es ir al infierno. Eso es lo justo. La paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y ahí es donde va Cristo. Muere por nuestros pecados. Su sangre preciosa nos lava de toda maldad y encontramos perdón en la cruz del Calvario. La Biblia dice, hermanos, en 1 Corintios capítulo 10 y versículo número 11, si me acompaña por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12. Vamos ahí, por favor, vamos a leer estos versículos. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12, hermanos. Vamos terminando. Dice la Biblia, si pueden leer conmigo por favor, primera carta a los Corintios, versículo 10, capítulo 10, versículo 11 y 12, dice que, lea conmigo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La Biblia dice, hermanos, que estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo y para nuestro aprendizaje. Lo que hizo David, hermanos, nos hace ver
Y nos sirve como ejemplo para considerar que ciertamente si no estamos anclados firmemente en Cristo, podemos llegar a hacer lo mismo o lo peor, porque nadie está exento de fallar o de pecar. David, hermanos, después de que confesó su pecado en el Salmo 51, y no solamente confesar, sino apartarse de él, la Biblia no registra que volvió a tomar otra Betsabé, ni volvió a matar a otro Urías Eteo. Aprendió la lección, aunque ciertamente fue muy doloroso, pero entendió y pudo experimentar la dicha del perdón. Salmos 32 para terminar. Salmos 32. Este salmo, hermanos, es uno de mis favoritos. Este salmo, cuando yo estaba lejos de casa, cuando no era salvo, mi madre me escribió una carta y aún la conservo aquí en mi cartera, y me escribió este salmo. Me dijo: hijo, no sé por qué te fuiste de la casa a los aquí la tengo, es que no la leo porque lloro. Y me escribió una carta a mi madre, y luego al último me pone Salmos 32. Y ya cuando yo lo leí, hermanos, y dije: gracias a Dios por su perdón. Dice la Biblia, hermanos, el Salmos 32 del 1 al 5 para terminar. Dice la Biblia: bienaventurado, lea conmigo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios, hermanos, que en Cristo hay perdón, y que por más escandaloso, grande que sea el pecado, como David, sea de adulterio, de homicidio, de separarte, de pelear, de matar, de robar, entre muchos pecados que hay, hermanos, o existen, si vamos a la cruz de Cristo, encontramos el perdón. Dice aquí, hermanos: mi pecado te declaré. Eso fue lo que hizo David. ¿Sabe por qué? Porque David se estaba secando en vida. Dice: mientras callé, nadie sabía, o mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. El pecado afecta también su físico, hermano, su mente. Dice: mientras callé, si se envejecieron mis huesos. Se ha visto a jóvenes de 20, 25 años, todos arrugados, todos. El pecado te consume. Dice: mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. En mi gemir ha gemido. Hermano, así que yo sí, hermano, que lloras, que no te sale el lloro, pero lloras bien, no puedes expresarte con Dios, lloras y gimas y pareces perro, pero gimes, hermano, ¿verdad? Dice: mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Dice: en mi gemir, dice, todo el día. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ahí estaba, decía David, dice: mi pecado está siempre delante de mí, me hiere, Señor, me entristece, pero no lo confesaba. No iba a Dios, Dios tuvo que venir a él. Como Cristo vino a nosotros a buscarnos y a salvarnos, es Dios siempre dando el primer paso de iniciativa. Y va con David mandando a Natán, hermanos. Hoy no va a venir Natán, pero sí va a venir la palabra de Dios a su vida, que quiere animarlo a ¿qué? A que disfrute la dicha del perdón. Versículo 5 y terminamos. Mire la actitud de David. Dice: mi pecado te declaré. David ya no pudo más, hermanos, confesó. Dice: y no encubrí, ya no puedo, hermanos. Dice: ya no puedo con este. Dice: no encubrí mi iniquidad. Fíjense, dice: y dije: confesaré mis transgresiones. ¿A quién? ¿A quién le había fallado, ofendido primero? A Jehová. Y fíjense, qué misericordioso, amoroso y bueno es Dios. Dice: y tú perdonaste la maldad. Ya vimos lo que hizo, todo. Dice: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es por eso que David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque estaba sucio. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón. Dice: y renueva un espíritu recto, porque estaba torcido.
Y Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación, porque lo había perdido por el pecado cometido, como a lo mejor usted y yo hemos perdido el gozo de nuestra salvación. Y ya no nos gozamos en los cultos como antes, y ya no nos gozamos en unirnos como antes, y ya no nos gozamos en leer la Biblia como antes, y ya no nos gozamos en orar como antes, y ya no nos gozamos en compartir la palabra como antes, y ya no nos gozamos sirviendo a Dios como antes. ¿Por qué? Por el pecado cometido como David, y nos estamos secando. Hermano, encuéntrese con el perdón de Dios antes de encontrarse con las consecuencias de su pecado. La dicha del perdón. Dios bendito, en esta hora, Padre, te doy las gracias por tu palabra. Gracias porque tú perdonaste todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Su sangre preciosa nos limpió y nos lavó del más vil pecado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Padre Santo, si bien tal vez aquí alguien pueda decir, yo no he matado, yo no he adulterado, pero ciertamente tu palabra dice que cuando miramos una mujer y la codiciamos, ya hemos adulterado con ella nuestro corazón, y viene a ser lo mismo, pecado ante ti. Y esto no te agrada. Dios bendito, danos la fortaleza y vístenos de toda la armadura para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo y sus dardos malignos de fuego, Señor, que nos quieren hacer caer. Dios, gracias por ser tan fiel. En esta hora, hermanos, con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, ¿por qué no le da gracias a Dios? Porque le ha perdonado. ¿Por qué no dice, Señor, gracias? Gracias porque un día perdonaste todo mi pecado. Gracias, Señor, porque alcancé salvación, dice aquel himno, alcancé salvación. Ahora, si tú no eres salvo, Dios quiere perdonarte todos tus pecados en Cristo y llevarte al cielo el día que mueras. Y esa salvación es gratuita. Dios quiere perdonarte, Él puede perdonarte. La pregunta es si tú estás dispuesto a aceptar y a recibir ese perdón eterno que Dios te da. Dios perdonará y olvidará tus pecados. Será borrón y cuenta nueva. Dios te ama. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar el perdón de Dios en su vida e ir al cielo el día que falte? ¿Habrá alguien aquí? Solamente levante su mano y alguien hablará con usted. Alguien le enseñará con la Biblia el perdón de Dios y la dicha de ser salvo. ¿Habrá alguien? Si usted dice, yo soy salvo, hermano, bueno, creo que todos tenemos o batallamos con algún pecado, o tal vez no hemos confesado algún pecado. ¿Para qué esperar las consecuencias de tal? Cuando podemos ir al trono de la gracia de Dios en este momento y decirle, Señor, he pecado, he hecho locamente, Señor, tú me has visto, perdóname y ayúdame a no fallarte más. Si bien, hermanos, los que somos salvos experimentamos la dicha del perdón en nuestras vidas, también es bueno que de igual manera que Cristo nos perdonó, nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Tal vez aquí, hermanos, hay alguien que no ha perdonado a una persona y está creando en su corazón una raíz de amargura que le contaminará a él y dará fruto a esa raíz y amargará también a otros. ¿Por qué no decide perdonar a esa persona como Cristo le perdonó? ¿Por qué no tiene el valor para perdonar o para pedir perdón e imitar a Cristo? Hable con Dios, hermanos.
Dios bendito, gracias te damos, Padre, nuevamente, porque perdonaste nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a perdonar a las personas que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a imitarte. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, obedientes. Dios, sé con nosotros el resto del servicio. Damos gracias y pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.